Hay videojuegos que te impresionan durante unas semanas y luego desaparecen lentamente de tu memoria. Los recuerdas como una experiencia divertida, quizás incluso como una gran aventura, pero con el paso del tiempo sus detalles comienzan a desvanecerse. Sin embargo, existen otros juegos que logran algo mucho más difícil. Juegos que permanecen contigo durante años, juegos cuyos personajes sigues recordando como si fueran viejos amigos, y cuyos escenarios generan una extraña sensación de nostalgia a pesar de que nunca existieron realmente. Bueno pues, Persona 4 pertenece a esta categoría. Cuando se habla de los mejores JRPG de la historia, es normal escuchar nombres como Final Fantasy VII, Chrono Trigger o Dragon Quest V, y aunque Persona 4 Golden llegó de muchos años después que estos gigantes, consiguió algo que pocos videojuegos han logrado, crear una conexión emocional tan fuerte con sus jugadores que incluso hoy, más de una década después de su lanzamiento original, sigue siendo recordado con un cariño casi imposible de explicar a alguien que nunca lo jugó. Y lo curioso es que sobre el papel, Persona 4 no parece una historia especialmente única. Es decir, un estudiante llega a un pueblo pequeño, conoce nuevos amigos y termina involucrándose en una serie de asesinatos misteriosos relacionados con un extraño mundo oculto dentro de los televisores. Suena cuanto menos interesante, sí, pero tampoco revolucionario. Sin embargo, la magia de Persona 4 nunca estuvo únicamente en su premisa. Su verdadera fortaleza reside en cómo se desarrolla cada uno de los elementos hasta convertirlos en algo profundamente humano. Porque al final del día, Persona 4 Golden no es simplemente una historia sobre resolver un misterio. Es una historia sobre crecer, sobre conocerse a uno mismo, sobre encontrar personas que te acepten incluso cuando descubran tus peores defectos y sobre entender que la búsqueda de la verdad comienza dentro de nosotros mismos. La aventura comienza cuando nuestro protagonista abandona la gran ciudad para mudarse temporalmente al pequeño pueblo rural de Inaba, quedando bajo el cuidado de su tío. A simple vista, Inaba parece un lugar donde nunca sucede nada importante. Es un pueblo tranquilo, rodeado de montañas, con pocas tiendas, pocas atracciones y una vida cotidiana extremadamente rutinaria. En cualquier otro videojuego, ese escenario podría resultar aburrido, pero Persona 4 convierte precisamente esa normalidad en una de sus mayores fortalezas. Durante las primeras horas apenas ocurre nada extraordinario. El juego te invita a caminar por sus calles, conocer a los habitantes, asistir a clases y adaptarte a tu nueva vida. Y aunque algunos jugadores impacientes podrían considerar lento este inicio, la realidad es que aquí se está construyendo algo fundamental, una conexión emocional con el escenario. Inaba no es simplemente un mapa, es un lugar donde aprenderás a orientarte, donde reconocerás cada tienda, donde terminarás saludando mentalmente a personajes secundarios que aparecen todos los días y donde comenzarás a sentir que perteneces. Por eso, cuando la tranquilidad del pueblo se rompe con la aparición de una serie de asesinatos inexplicables, el impacto resulta mucho mayor. No es una tragedia que ocurre en un lugar desconocido, está ocurriendo en tu nuevo hogar. Todo comienza con una extraña leyenda urbana que circula entre los estudiantes de Inaba. Se dice que si observas un televisor apagado exactamente a medianoche durante una noche lluviosa, aparecerá la imagen de tu alma gemela. Al principio parece uno de esos rumores absurdos que suelen existir en cualquier escuela. Sin embargo, cuando varias personas relacionadas con el fenómeno aparecen asesinadas en circunstancias imposibles, la situación adquiere un tono mucho más inquietante. Pronto el protagonista y sus amigos descubren algo extraordinario. Existe un mundo oculto dentro de los televisores. Un lugar extraño donde los pensamientos humanos adquieren forma física y donde habitan criaturas conocidas como sombras. Lo que sigue es el nacimiento del Club de Investigación, uno de los grupos de protagonistas más queridos en la historia de los videojuegos. A diferencia de otros RPG donde los personajes se unen simplemente porque el guión lo necesita, aquí las relaciones evolucionan de forma natural. Cada integrante tiene sus motivos personales para involucrarse en la investigación y poco a poco el grupo deja de ser un equipo improvisado para convertirse en una auténtica familia. Y esa diferencia es importante porque mientras muchos videojuegos construyen héroes legendarios, Persona 4 solo construye amistades. Si existe una razón por la que Persona 4 sigue siendo tan querido después de tantos años, probablemente sea su elenco. Yosuke Hanamura, por ejemplo, podría haber sido el típico mejor amigo cómico que existe únicamente para aliviar la tensión de la historia. Sin embargo, el juego se toma el tiempo necesario para mostrar sus inseguridades, sus frustraciones y su profunda sensación de aislamiento. Detrás de cada broma existe una persona que intenta desesperadamente encontrar un lugar al cual pertenecer. Lo mismo pasa con Chie, la cual aporta energía, entusiasmo y una enorme pasión por las artes marciales, pero también esconde complejos que la llevan a compararse constantemente con los demás. Yukiko parece elegante y perfecta desde el exterior, aunque en realidad se siente atrapada por las expectativas que otros han construido sobre ella. Luego aparece Kanji,
lo cual su historia gira alrededor del miedo, del rechazo y las presiones sociales que intentan definir qué significa ser un hombre, y su conflicto continúa generando debates incluso años después, porque aborda temas profundamente humanos relacionados con la identidad y la aceptación. Grise representa otro tipo de crisis. Como celebridad famosa ha interpretado tantos papeles diferentes que ya no sabe cuál de ellos refleja realmente quién es. Y lo impresionante es que ninguno de ellos parece diseñado únicamente para cumplir una función dentro del grupo, ya que todos tienen sus sueños, defectos, inseguridades y conflictos propios. Son personajes que de verdad se sienten vivos. Además, uno de los elementos más brillantes del juego es la manera en que se utilizan conceptos psicológicos reales para enriquecer su narrativa. A ver, la saga Persona toma gran parte de su inspiración de las teorías de Jung, un psicólogo suizo que desarrolló conceptos como la persona y la sombra. Según Jung, la persona es la máscara social que mostramos al mundo, es la versión de nosotros mismos que adaptamos para encajar en distintos entornos. Y la sombra, por otro lado, representa aquellos aspectos de nuestra personalidad que reprimimos o nos negamos a aceptar. Persona 4 convierte esta idea en el núcleo de su historia. Cada vez que un personaje entra al mundo de la TV, termina enfrentándose a una versión distorsionada de sí mismo, una manifestación de sus inseguridades más profundas, de sus deseos reprimidos y de aquellas verdades que preferiría ignorar. Lo interesante es que estas sombras no son simplemente villanos, son reflejos, y cuanto más intenta un personaje negar su existencia, más peligrosas se vuelven. La lección que propone el juego resulta sorprendentemente madura. No podemos crecer rechazando parte de nosotros mismos. El crecimiento personal comienza cuando aceptamos nuestras contradicciones y aprendemos a convivir con ellas. Muchos RPG tienen buenos personajes, muy pocos consiguen que esos personajes parezcan amigos reales, y Persona 4 lo logra gracias a algo aparentemente simple, el tiempo. El juego dedica una enorme cantidad de horas a situaciones cotidianas que, en teoría, no contribuyen directamente a la trama principal. Festivales de verano, excursiones escolares, visitas a la playa, etc. Sin embargo, son precisamente esos momentos los que convierten al equipo de investigación en algo especial. No recuerdas únicamente las batallas, recuerdas las risas, las bromas, los momentos incómodos, las discusiones absurdas, las pequeñas experiencias que normalmente quedarían fuera de la historia épica. Y gracias a eso, cuando los personajes se enfrentan a situaciones difíciles, realmente te importa lo que les ocurra. Una de las razones por las que Persona 4 sigue sintiéndose tan especial es su capacidad para combinar dos experiencias completamente diferentes. Por un lado tenemos un simulador social donde gestionamos nuestro tiempo libre, fortalecemos amistades, mejoramos habilidades personales y participamos en actividades cotidianas. Y por otro lado encontramos un RPG por turnos centrado en la exploración de mazmorras y el combate estratégico. Lo fascinante es cómo ambos sistemas se alimentan mutuamente, pues pasar tiempo con tus amigos fortalece los social links y esos vínculos mejoran el poder de las personas que utilizan durante los combates. Como resultado, la historia y la jugabilidad dejan de sentirse separadas. Tus relaciones tienen consecuencias reales, tus decisiones sí importan y cada día dentro del calendario del juego adquiere un valor especial. Pero hablar de Persona 4 sin mencionar su música sería prácticamente un crimen y algo imposible. Desde los primeros minutos, canciones como Your Affection y Heartbeat Heartbreak establecen una atmósfera única que mezcla alegría, nostalgia y melancolía de una forma difícil de describir. La banda sonora transmite exactamente lo que el juego intenta comunicar, la belleza de una etapa de la vida que eventualmente llegará a su fin. Cada canción parece recordar constantemente que el tiempo sigue avanzando, que los días felices no duran para siempre y que precisamente por eso debemos apreciarlo mientras existen. Cuando finalmente llega el momento de escuchar la canción final de los créditos, el impacto emocional resulta devastador para muchos jugadores, no porque la canción sea triste, sino porque representa el final de una experiencia que ya sentimos como propia. Aunque los personajes y las relaciones suelen llevarse gran parte de la atención, no debemos olvidar que Persona 4 también es una historia de misterio. Durante gran parte de la aventura, el jugador intenta descubrir quién está detrás de los asesinatos que aterrorizan Inaba. Sin embargo, lo interesante es que la búsqueda de la verdad no se limita únicamente a identificar al culpable. Cada personaje busca su propia verdad, cada social link explora una verdad diferente, cada enfrentamiento con una sombra obliga a aceptar una verdad incómoda, incluso el propio jugador debe cuestionar constantemente sus conclusiones. La obsesión del juego con la verdad termina convirtiéndose en uno de sus mensajes centrales. Encontrar respuestas requiere esfuerzo, paciencia y la voluntad de enfrentar a aquellos que preferimos ignorar. En conclusión, Persona 4 es muchas cosas al mismo tiempo. Es una novela de misterio, es un RPG por turnos, un simulador social, una historia de crecimiento personal y también es una reflexión sobre la identidad humana. Pero si tuviera que resumir todo el juego en una sola idea,
Diría que Persona 4 trata sobre la desconexión que construimos con otras personas, porque al final no recordamos únicamente las batallas más difíciles, no recordamos únicamente los giros argumentales, recordamos alguna que otra broma estúpida, a personajes emocionándose por películas, esperando que volvamos a casa, a nuestros amigos reunidos una última vez antes de despedirse. Y quizás sea esa la razón por la que Persona 4 sigue siendo tan especial, porque más allá de sus sistemas, de sus mecánicas o de su historia sobrenatural, logra capturar algo que todos hemos experimentado alguna vez, la tristeza de dejar atrás una etapa feliz de nuestras vidas y la gratitud de haberla vivido. Otra conclusión, Persona 4 es un capítulo de Scooby-Doo alargado.